Mis hermanas, qué gusto, que estaba pensando mientras orábamos, qué hermoso es poder orar unas por otras, ¿verdad? Porque no sabemos la batalla que está pasando cada una en lo personal, en lo individual, y digo, qué maravilloso que Dios nos permita poder extender nuestro amor por medio de las oraciones, porque pues muchas veces nosotros no vamos a poder hacer mucho por los demás, ¿verdad? Porque son cosas que solamente son posibles para Dios, pero pues unidas en un mismo cuerpo y en un mismo sentir, seguir clamando, ¿verdad? Como un mismo cuerpo en Cristo. Pues bienvenidas mis hermanas, como ya les mencionaba Laurita, qué gusto que estén aquí todas, que se den este tiempo, ¿verdad? Para ser edificadas con la palabra de Dios, poder disponer nuestro corazón, ¿verdad? Porque hoy ustedes no vinieron a escucharme a mí, vinieron a escuchar al Señor, ¿verdad? Entonces vamos a poner mucha atención a lo que Dios nos quiere decir. Para comenzar, acompáñenme en una oración, por favor. Señor Jesús, gracias, papito lindo, papito hermoso, por permitirnos estar aquí delante de ti, aun cuando no somos merecedoras de nada, aun cuando sabemos que solo es por tu misericordia, por tu gran amor que es derramado a la vida de cada una de nosotras. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, que estemos abiertas con un corazón que quiere y anhela más de ti. Te pido que esta enseñanza, como tú me la has dado a mí, también yo pueda transmitirla. Úsame en este día y que seas tú hablando, Señor. Gracias te damos porque sabemos que tu palabra es buena, agradable y perfecta en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanas, un saludo también a las que nos están viendo por Facebook. Estamos continuando con nuestra serie Aprendiendo de las Mujeres de la Biblia. Hablaremos hoy de una mujer que probablemente no sea muy conocida para muchos. O a lo mejor sí, es la viuda de Sarepta. ¿Cuántos la conocen? Levanten la mano. Bueno, vamos a aprender mucho de esta mujer. Hoy conoceremos más sobre ella y veremos qué es lo que nos enseña. Porque pues bien sabemos, ¿verdad?, que cada uno de los personajes que Dios ha permitido que estén en la palabra de Dios es para nuestra enseñanza. Y es una bendición que puedan estar ahí y que nosotras podamos tomar de la vida de estas mujeres para nosotros crecer, ¿verdad?, conforme a su palabra. Si bien esta mujer solo se menciona en 2 ocasiones en la palabra de Dios, por eso no es tan conocida, ¿verdad? Se menciona en nuestro texto base, para que lo vayan buscando por favor, que es Primera de Reyes 17:8, donde se relata su pequeña historia, y en Lucas 4:26, donde Jesús la menciona solamente. Sin embargo, nos sorprenderá lo que podemos aprender con tan poco de lo que se escribió de ella. ¿Ya están en Primera de Reyes 17:8? Antes de comenzar a leer, quisiera comentarles un poco del contexto del pasaje. En el pueblo de Israel hubo un rey que se llamaba Acab. A ese rey lo menciona la Biblia como el rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, mucho más que todos los que reinaron antes de él. Y a causa de toda esta maldad que se vivía en este tiempo, cuando este rey reinaba, a causa de esto, el profeta Elías le dice a Acab que no habrá lluvia en estos años, sino por su palabra. ¿Y qué trajo por consecuencia la falta de lluvia? Hambre, ¿verdad? Sabemos que necesitamos del fruto de la tierra, ¿verdad? Entonces, al no haber lluvia, hubo una gran hambre, no había comida por aquella tremenda sequía. Y entonces Jehová le dice a Elías que se vaya al arroyo Querit. Le dijo que bebiera agua del arroyo y que él le mandaría a los cuervos que le dieran de comer. Qué tremendo. Yo cuando leía esta parte dije, qué hermoso cómo Dios tiene potestad sobre toda su creación. ¿Qué hay imposible para Dios, mis hermanas? ¿Tú estás pasando por alguna necesidad en estos momentos? Dios puede mandar a los cuervos a que te den de comer, a que te alimenten, si Él así lo quisiera. ¿Lo crees? Bueno, vamos a continuar. Dice la palabra de Dios que los cuervos venían y alimentaban a Elías por la mañana y por la tarde, pero pasados algunos días el arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra. ¿Se salió del control de Dios que se secara ese arroyo? No, Dios tenía propósitos, ¿verdad?
Dios siempre está en control. Ahora sí quiero que me acompañen a leer en el versículo 8 de Primera de Reyes 4, por favor. ¿Sí lo tienen? Muy bien. Vino luego a él, ¿a quién? A Elías, palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado la orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué vemos aquí? En primera instancia, al leer este primer capítulo, a mí me llamaba la atención: yo he dado la orden, y veía la tremenda soberanía de Dios. Esta viuda era una mujer pagana, mis hermanas, no era del pueblo de Dios. Y en ese tiempo, cuando ocurrió esta tremenda sequía, había muchas mujeres viudas de Israel. Quiero que me acompañen a Lucas 4, 25 y 26, por favor. Lucas 4, 25 y 26. Dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Aquí hablaba Jesús sobre que ningún profeta es acepto en su propia tierra, pero vemos sobre todo la soberanía de Dios. ¿No es así? Sabemos que nadie le dice a Dios cuándo, cómo, por qué y quién. A Dios nadie le dice, porque Él es soberano. Él sabe cómo hacer las cosas. Él sabe cómo las permite en nuestra vida. Aun cuando no las estamos alcanzando a comprender en el momento, Dios sabe por qué lo está permitiendo. Y eso nos debe de bastar, el conocerle, saber que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Nos lo dice Romanos 12:2. ¿Lo creen, mis hermanos? ¿Por qué la viuda de Sarepta, mis hermanas? Porque así lo quiso Dios. Dios es soberano. ¿Por qué yo estoy pasando esta situación? ¿Por qué tú estás pasando esta situación? Porque así Dios lo quiso, porque Dios es soberano. Y es algo que nosotras tenemos que entender. Claro que estoy hablando de aquellas cosas las cuales nosotros no propiciamos, porque hay que tener esto bien claro. Cuando no son las consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Está claro esta parte? No le puede, porque luego nosotras muy listas, ¿verdad? Ay, es que estoy en esta situación porque Dios lo quiso. No, fue por tu mala decisión. Hay que saber entender cuando tú no lo propicias y cuando tú fuiste la responsable de esa situación. Pero cuando no somos responsables de estas situaciones, entonces hay que entender que así Dios lo quiso. Porque Dios es soberano, ¿verdad? Y muchas veces, si no tenemos este entendimiento, podemos llegar a frustrarnos, podemos llegar a renegar, podemos llegar a tener una actitud incorrecta delante de Dios. Es importante distinguir y comprender en lo más profundo de nuestro corazón cada situación que Dios permite en nuestras vidas. Volviendo a nuestro texto, vemos que Dios tuvo a bien usar a esta viuda que no era de su pueblo, para sustentar a Elías. Porque como ya lo veíamos, Dios usa a quien quiere, ¿no es cierto? Sabíamos que Dios, quien es soberano y quien es omnisciente, que todo lo sabe, ya conocía la vida completa de esta mujer. Ya la conocía. Y en el texto vemos que Dios dijo: he dado la orden de que esta mujer te sustente. En ningún momento, mis hermanas, nos relata la palabra de Dios que Dios hablara con esta mujer. Sin embargo, sabemos que Dios dice y Dios hace. ¿No es cierto? Dios ya había dispuesto el corazón de esta mujer para usarla para sus propósitos. Aún sin ser esta mujer del pueblo de Dios, Dios en su misericordia la usó porque Él así lo quiso. Vamos a continuar con nuestra lectura en el versículo 10. Dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo
ella, para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta mujer, esta viuda, era una mujer desesperanzada. Ella, al ver la sequía, la falta de alimento, ella decía: solamente tengo esta ración de comida, la voy a preparar y nos dejaremos morir, porque no hay esperanza para mí, porque esta situación que estoy viviendo no hay otra manera de sobrevivir, no hay alimento, solo tengo esto, lo voy a hacer y me dejaré morir. Una mujer desesperanzada. Ella solo pensaba en que era su tiempo de dejarse morir junto con su hijo. Recordemos que ella era una mujer pagana. Ella no tenía esperanza ante la situación que le estaba tocando vivir. No tenía esperanza. Y aunque en este texto vemos que ella reconoce a Jehová como el Dios de Elías, y vemos que había escuchado de él, no era el Dios de ella, no era su Dios. Le dice: vive Jehová tu Dios, Elías, no mío, tuyo. Entonces ella no tenía esta esperanza en el Rey, en el Dios Todopoderoso. ¿Tú te encuentras en sequía en estos momentos de tu vida, mi hermana? Miles de situaciones, ¿verdad? Nos pueden estar pasando: enfermedad, escasez, situaciones familiares, en el matrimonio, un hijo, lo que sea que tú estés pasando. Problemas en casa, en el trabajo, cualquier situación que puedas tú estar atravesando, esa sequía que pueda estar en tu vida en estos momentos. Déjame decirte que si tú conoces a Dios, tú no debes de ser una mujer desesperanzada. Si nosotros hemos conocido a Jehová, al Rey de Reyes, no podemos ser unas mujeres desesperanzadas. No se puede, porque tenemos esa esperanza de aquel que sustenta el universo entero, nuestro Señor Jesús, ¿no es cierto? Y si nos encontramos, escúchame bien, si nos encontramos sin esperanza ante la situación que nos está tocando vivir ahorita, entonces tenemos que examinarnos. ¿En dónde estamos poniendo nuestra mirada? Entonces tenemos que examinar si realmente conocemos a Dios. O si solamente hemos escuchado de Él, como esta mujer. Tenemos que cuidar que realmente estemos viviendo lo que decimos creer, mis hermanas, porque si no, nos va a pasar como esta mujer, que va a venir la prueba si es que todavía no la estás viviendo, que va a venir la prueba y te vas a encontrar desesperanzada porque solamente has escuchado, pero no le has conocido, no lo has hecho tu Dios. Hay que examinar esta parte. Esta mujer que no tenía esta esperanza, no tenía al Señor como su Dios, era porque no lo conocía, no le conocía. Pero vamos a continuar en la lectura, en el versículo 13, por favor. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, escuchen bien esto, hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Qué tremendo, mis hermanas. Elías le presenta a esta mujer a Dios. Llega y le dice: Jehová ha dicho. ¿En qué momento vemos que esta mujer que no conocía a Dios dice: pero es que, ¿y si no? Pero es que me voy a quedar sin comer,
pero es que es lo único que tengo. ¿Vemos que ella dijo eso? No, ¿verdad? Le dijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Dios ha dicho y no hará, mis hermanas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, nos dice la palabra de Dios. Él ha dicho y hace. Y dice en el 15 que entonces ella fue y lo hizo. ¿Y qué pasó cuando lo hizo? Comió él, ella y su casa muchos días. Dios cumpliendo esa palabra en la vida de esta mujer por su pura misericordia. Vemos que la viuda obedeció. ¿Pero por qué obedeció, mis hermanas? Porque tuvo fe en el Dios de Israel, en Jehová, le creyó a Dios. ¿Y cómo vemos que le creyó a Dios? Por su obediencia, ¿no es cierto? Por sus actos. A ver, aquí principalmente las que son mamás, ¿cuántas si su hijo no le pide de comer y no queda de otra, no te quitas el bocado de la boca para dárselo? ¿Sí o no? Estoy segura de que sí. Estoy segura de que sí. Esta viuda solo tenía comida para ella y su hijo. Sin embargo, vemos que la viuda decide hacer lo que estaba pidiendo Elías. ¿Por qué? No porque digamos, wow, qué mujer, ¿verdad? Nada egoísta. Dio todo lo que tenía. Híjole, es de admirarse. Nada egoísta. Se despojó de lo suyo y de lo de su hijo para dárselo a Elías. No, mis hermanas, esa no fue la razón, porque recordemos que sin Cristo no podemos tener buenas intenciones en nuestro corazón, quedan vanas. No fue por esta razón, mis hermanas. Fue porque a ella le llegó la esperanza, le llegó el conocimiento de un Dios todopoderoso que tuvo misericordia de ella y ella le creyó. Y pudo experimentar, mis hermanas, el sustento de Dios en medio de la sequía. ¿Pero por qué? Por su fe que la llevó a accionar. No una fe de labios, porque ella pudo haber dicho, sí, pues sí lo hago. Y al momento de estar ahí, tener la duda en su corazón, la batalla y no hacerlo. Pero ella, sin decir nada, creyó en su corazón que así iba a ser y lo hizo. Y sacrificó, por decirlo así, el alimento de su hijo. Porque le creyó a Jehová, por eso lo hizo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago 2:18? ¿Me acompañan, por favor? Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esta mujer que demostró su fe por sus obras. Esa es la fe que Dios demanda de nosotras, mis hermanas. Que nos lleven a accionar, no solo a hablarlas o a pensarlas, sino a accionar. Esta mujer, al despojarse de lo que tenía, creyendo, como le había dicho Elías, que Dios sustentaría su casa, demostró su fe. Nosotras, mis hermanas, en estos momentos estamos experimentando ese sustento en medio de la adversidad a causa de nuestra fe en Dios, de tener convicción de que Él está en control. Yo muchas veces lo he dicho y de verdad que lo he experimentado en carne propia. Esa frasecita que tenemos como cristianos, Dios está en control, a veces carece de sentido y de convicción. Porque podemos decir, sí, Dios está en control, pero dentro de ti estás más turbado que nada, porque piensas que no es así. Y nuestra boca y nuestra mente pueden decir algo, pero aquí en el corazón no ha bajado, no lo estás creyendo. Y tenemos que tener esta convicción. Nosotras, mis hermanas, debemos de ser mujeres que podamos experimentar su gracia en todo tiempo, su abrigo, su sustento en medio del dolor, en medio de la dificultad. Pero si no está siendo así, es porque nuestra confianza no está en aquel quien nos tiene aquí el día de hoy, quien permitió que hoy te levantaras y pudieras respirar, en aquel que nos ha dado la vida y que nos formó en el vientre de nuestra madre, quien nos ha sustentado hasta el día de hoy.
Pero sobre todo, mis hermanas, si no está siendo así, es porque no estamos confiando en aquel que nos dio ya su salvación y una nueva vida en Cristo. Y con eso, todas las promesas de su palabra que son para nosotras, pero que a veces es tan difícil tomarlas y abrazarlas y poder hacerlas nuestras y vivirlas. Hay una hermanita que impacta mucho mi vida. Hay una hermanita por la que estamos orando porque en verdad está pasando tiempos difíciles, en verdad está pasando tiempos de dolor. Tanto su hermano y su esposo estaban hospitalizados por situaciones muy graves los dos, en verdad tienen una situación muy complicada. Y yo veía que ella siempre comentaba, el proceso es doloroso, pero es necesario. Es necesario. Mostrando su fe, afirmándose. Decía, yo sé que su voluntad es buena, aunque duela. Qué convicción, ¿no? Porque a veces en medio del dolor parece que se nos olvida, mis hermanas, se nos olvida que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y ella al decir estas palabras, yo veía que se afirmaba, yo sé que Dios está ahí, ¿no? Y comparte la palabra y digo, qué tremendo. El jueves murió su hermano. Ya se fue uno de las dos personas que tanto ama. Su esposo está luchando. Y ella dice, le doy gloria a Dios porque mi hermano se fue en Cristo. O sea, de mucha enseñanza en nuestras vidas, porque no todos o no todas somos capaces de enfrentar estas situaciones así. ¿Y saben por qué? Porque ella está apegada a la palabra. Ahí es donde, cuando viene la prueba, mis hermanas, es cuando demostramos si realmente creemos lo que Dios nos ha dicho. Es en los momentos difíciles, en los momentos de desesperanza que podamos tener, las situaciones difíciles de dolor que nos están desgarrando, donde demostramos si realmente creemos en lo que Dios ya nos ha dicho. Y podemos llorar, claro que podemos llorar porque somos humanas. ¿O alguien aquí no llora? Podemos llorar porque hay días difíciles, hay momentos de turbación, hay momentos de aflicción, hay momentos de dolor. Podemos llorar, pero no nos podemos quedar en el llanto, porque nosotras, a comparación de esta viuda, nosotras sí tenemos una esperanza. Sí tenemos una esperanza. Y que como esta hermanita que les comento, podamos ser de bendición para otros cuando nosotros estemos atravesando pruebas, porque ella lo está haciendo hacia mi vida. Yo la veo y digo, qué tremendo de verdad. Qué triste, mis hermanas, que nosotras que ya hemos gustado de las bondades de Dios, de su salvación, no podamos experimentar su paz, su gozo en medio de las sequías, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de confianza en Dios. ¿Y por qué digo esto, mis hermanas? Porque es impresionante, muchas veces puede ser que nos comportemos como incrédulas en medio de la aflicción, porque mientras todo está bien, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Y le decimos al que está al lado, Dios tiene el control de tu situación, ánimo, mira, confía en el Señor, Él está ahí. Pero nos llega a nosotros, mis hermanas, y parece que muchas veces olvidamos todos los consejos que dábamos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Haciendo esta enseñanza, recordaba hace ya algunos años, cuando mi hermano y yo éramos solteros, vivíamos mi hermano, mi mamá y yo, y pues realmente no teníamos mucha solvencia económica, realmente sí, digo, Dios siempre sustentándonos, pero sí teníamos ahí de repente algunas necesidades. Y recuerdo un día que no teníamos para pagar la renta, mis hermanas, no teníamos. Y mi mamá y yo, como buenas cristianas, se ríe. No, pues es que, mis hermanas, es una realidad. Vamos creciendo. Y no quiero que en este momento pensemos en el otro. Dios me está hablando a mí, ¿verdad? Dios me está hablando a mí. Vamos creciendo, mis hermanas. Para esto Dios nos habla, para que crezcamos, no para evidenciarnos, sino para crecer. Y recuerdo que cuando estábamos en estos tiempos, mi mamá y yo, la verdad nos angustiábamos, es una realidad. Nos angustiábamos y era como de, ay, Dios mío, ya va a llegar el pago de la renta, no tenemos, ¿qué vamos a hacer? Queríamos correr, ¿verdad?, a pedir prestado
o queríamos ver de qué manera. Y mi hermano un día, porque no era la primera ni fue la última que nos pasó que tuviéramos como esta situación. Y recuerdo que mi hermano, la verdad mi hermano es un ejemplo para mí en muchas cosas, pero en la cuestión de la fe, híjole, ha sido un ejemplo muy fuerte para mí. Y el Memo nos sentó y nos decía, a ver, de verdad, nos los dijo con un fervor, decía, no recuerdo exactamente sus palabras, pero decía, no podemos tener una fe mediocre. Entonces, ¿de qué se trata nuestro cristianismo? Recuerdo que nos los dijo de verdad, con una intensidad que nos dejó así, pasmadas. Ya, ¿hasta cuándo van a aprender a confiar en Dios? Y les estoy hablando de algo sencillo, no era una enfermedad, no era algo de muerte. Les estoy hablando de algo sencillo, pero aún en las cosas pequeñas podemos tener falta de confianza en Dios. Y mi hermano siempre llevándonos al extremo. Él se esperaba de verdad una hora antes. ¿Sí me explico? Cuando mi mamá y yo queríamos ver, ¿no? Solucionarlo. Pero él decía, confíen, tranquilas, Dios sabe que tenemos necesidad. Y Dios suplía de una forma impresionante, mis hermanas, de una forma impresionante, pero muchas veces no queremos esperar. Queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Sí, Señor, yo sé que tú me suples, pero voy corriendo a pedir prestado, ¿verdad? Yo sé que tú estás al cuidado, pero déjame, te ayudo tantito. Muchas veces así podemos actuar, mis hermanas. Así podemos actuar. Pero esta es la manera, mis hermanas, en que nosotras podemos ver la gloria de Dios. Cuando esperamos y confiamos en Él. Y es ahí cuando entonces tenemos un crecimiento y vamos madurando en esa fe, vamos creciendo en esa fe, en esa confianza en Dios. Entre más lo conocemos, entre más experimentamos su sustento, cuando nos dejamos sustentar. Y no solo en lo económico, en cualquier área de nuestras vidas, en cualquier área, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros vecinos, con nuestro trabajo, con lo que sea que Dios use para formarnos. Y Dios usa eso para tratar en nosotros y nos sustenta en medio de la situación. Pero si lo queremos experimentar, necesitamos pagar el precio de esperar y confiar, no tambalearnos. Y vamos en proceso, mis hermanas, de verdad que esta palabra, yo le decía a Evelyn, híjole, qué tremendo, porque cada vez que me toca a mí dar una enseñanza, Dios es hablando a mí y te confronta a ti, ¿verdad? A mí primero antes de yo traerles esta palabra, y es Dios llevándonos a un nivel mayor, porque obviamente si volteo a esa edad, cuando corríamos a pedir, a ver de dónde conseguíamos, obviamente ahora dices, gracias Señor, gracias porque me has ayudado a poder confiar más en ti, a entenderlo. Por eso les digo que no se trata de juzgar en qué nivel estamos ahorita. No se preocupen. Si le están batallando, vayan a la palabra de Dios. Por eso está esta palabra. No para juzgar, ni decir, ay, ¿ves? Te falta, siempre te estás quejando. No, examínalo. Y si Dios te está hablando el día de hoy, tómalo, abrázalo y actúalo. Pero no te quedes en donde mismo, no seas la misma. Va madurando esa fe, va creciendo. Entre más conocemos, entre más comunión tenemos con Dios, vamos a entender que necesitamos su dependencia para todo, depender de Él, en los momentos de alegría, de bonanza y en los momentos de dificultad y de tristeza. Porque es muy fácil, ¿verdad? Estar en los momentos de alegría y en los momentos de bonanza, que gloria a Dios por ellos, ¿verdad? Porque es muy hermoso cuando Dios nos permite estar como en esos tiempos de bonanza, pero también van a venir esas situaciones difíciles en donde sí necesitamos estar llenas del Espíritu Santo para poder recordar su palabra, porque si no, no la vamos a poder recordar. Si no estamos siendo llenas, no vamos a poder estar recordando esa palabra. Y se nos olvida lo que Dios nos dijo en medio de la dificultad. Acompáñenme a Juan 16:33, por favor. Quiero que los busquen conmigo, vamos a leer algunos versículos, pero creo que es necesario que los leamos juntas. Juan 16:33.
Estas cosas les he hablado para que en mí, ¿en quién? En Jesús tengas paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. En la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo ya he vencido al mundo. ¿Quién ya ha vencido? Jesús. Jesús ya venció, mis hermanas. Mateo 28:20, quiero que me acompañen ahí. Mateo 28:20. Quiero que lo busquen porque en verdad quiero que lo lean. Yo sé que muchos de estos pasajes ya se lo saben y de memoria. Les aseguro que muchas no sabemos estos versículos o algunos de memoria. Dice: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos días? Todos, en los tiempos de alegría y en los tiempos más desgarradores que podamos vivir aquí. Todos los días. Romanos 8:28. ¿Quién se sabe Romanos 8:28 de memoria? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Cuántas cosas? Todas. Vamos a Salmo 46:1-3. Es necesario, mis hermanas, les voy a poner a leer todos estos versículos. Ya nada más son 2. Salmo 46:1-3. Ya vi que algunas se la saben. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué dice? No temeremos. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Qué tremendas palabras, ¿verdad? Y podríamos leer muchísimos versículos, mis hermanas, que Dios nos ha dado para fortalecernos, consolarnos, animarnos. Pero de nada nos sirve, mis hermanas, e incluso sabérnoslos de memoria si no los creemos en nuestro corazón. Y como les mencionaba, ¿cuándo nos damos cuenta de esto? ¿En el tiempo de alegría? No. En el tiempo de la aflicción y del dolor. Porque Dios nos dijo, en el mundo tendrás aflicción. Dios jamás nos dijo que esto iba a ser una chulada, ¿verdad? No, nos dijo, en el mundo tendrán dolor, tendrán prueba, tendrán tribulación, pero tranquilos. Confíen que yo ya he vencido. Él lo dijo, mis hermanas. Y cuando nosotros estamos en esta situación de prueba, y es donde sale a relucir si nuestra fe está firme en Cristo o si solo es algo que guardamos en nuestra cabeza como un conocimiento, como una información, pero no ha bajado al corazón. Por eso muchas veces podemos aprender muchas cosas, ¿verdad? Tener muy buena memoria, muy buena retención, pero si no lo has creído, si no ha bajado tu corazón, si solo se quedó aquí, entonces en el momento en que esa palabra se tiene que hacer viva, que es en el momento de aflicción,
no va a pasar nada porque no la has creído. Esta mujer, mis hermanas, de la que hoy estamos hablando, fue una mujer que sin duda dio pasos de fe. Dio pasos de fe, le creyó a Dios, tuvo convicción, pero ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué? Vamos a leer Primera de Reyes 17, 4:17. No, perdón. Primera de Reyes 17:17. Amén. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, el hijo de la viuda. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Esa fe, mi hermana, que ella había tenido, esa fe que ella había salido aprobada en esta situación, en esta sequía, estaba tambaleándose. Estaba tambaleándose porque un dolor mayor llegó. Vemos aquí que ella había dado pasos de fe, pero cuando la situación se puso más difícil, se empezó a tambalear. Y vemos algo muy importante aquí, vemos que a causa de lo que le pasó a su hijo, ella cree que a causa de sus iniquidades su hijo iba a morir. Ella ya estaba reconociendo su pecado, ¿se fijan? Dijo: a causa de mis iniquidades, ¿has venido aquí para hacer morir a mi hijo a causa de mis iniquidades? Ella estaba reconociendo las cosas que había hecho delante de Dios mal, porque comenzaba a conocer a Jehová. Comenzaba a llegar, porque por misericordia de Dios la salvación estaba llegando a su casa, ¿verdad? Pero al pasar esta situación, su fe estaba decayendo ante el dolor que estaba presenciando por la muerte de su hijo. ¿La muerte de un hijo es causa de dolor, mis hermanas? Algunas dicen que no tiene nombre, ¿verdad? El dolor de la muerte de un hijo. Sí, mis hermanas, sin duda, yo creo que es muy doloroso. Hay una hermanita que también ha sido de muchísimo testimonio en mi vida. Algunas ya la conocen. Esta hermanita, junto a su esposo, comenzaron a buscar un bebé con toda la ilusión, ¿verdad? Como se busca un bebé, con todo el amor. Y no se daba el embarazo. Y pasó 1 año, pasaron 2 años, 3, 4, 5, 6, y no pasaba nada, mis hermanas. Nada. Y claro que oraban al Señor. Claro que oraban, pero ¿ustedes creen que todos estos años no fueron difíciles? ¿No fueron llenos de prueba? ¿De dificultad, de decepción? Solo ellos y Dios saben el proceso por el que tuvieron que pasar. Porque anhelaban mucho esta bendición de parte de Dios, pero Dios lo permitió así con un propósito. Y en el 7º año de buscar ese bebé, ella queda embarazada. Gracias a Dios, queda embarazada de un hermoso niño, vive su embarazo, llega el momento de su parto, se toman fotos con su bebé, ¿verdad? No cabían de la alegría, porque un hijo es causa de alegría, desbordaban de amor por este pequeño. Pero al día siguiente le avisan que su pequeñito tiene un problema en el corazón y que tiene que entrar a una cirugía, así de chiquitito. Las que tienen mamás han de saber lo que esto implica. Las que tienen hijos, perdón, las que tienen mamás. Las que tienen hijos. Y como a los 40, 45, no recuerdo bien cuántos días después de esto, el niño fallece. El Señor decide llevarse a este niño a su presencia. ¿Creen que fue doloroso? ¿Dios sigue siendo Dios? ¿Dios sigue siendo bueno? Dios sigue siendo bueno, aun cuando no entendamos, aun cuando en medio del dolor, la aflicción, nos estemos desgarrando. Dios
es Dios y Dios es soberano. Fue doloroso, por supuesto que fue doloroso. Yo creo que hubo momentos en los que no entendían qué Dios estaba haciendo. Esperaron 7 años por ese bebé y después Dios se lo lleva a su presencia. Misterios de Dios, mis hermanas, voluntad de Dios. Es impresionante el proceso que Dios les permitió pasar, pero yo hablo con esta hermanita y me dice, híjole, lo que Dios nos enseñó por medio de todo este proceso. Me dice, esperé 11 años. Porque déjenme decirles, se me pasaba a comentarles. Me contaba que después de esto, pues ella decía, ¿verdad? Gracias a Dios tuve la oportunidad de sentir vida dentro de mí. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Y Dios sabe que el anhelo de mi corazón es ser mamá, pero si Él no quiere, que se haga su voluntad. A los 3 años, contra todo diagnóstico médico, mis hermanas, queda embarazada. Y hoy tiene a su bebé en brazos de meses. Gloria a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por ese milagro que hizo en la vida de esta hermanita que nos enseña tanto. Necesitamos comprender, mis hermanas, la voluntad de Dios, por más dolorosa que pueda llegar a ser. Por más aflicción que podamos vivir, necesitamos entender cuando estamos pasando por una prueba que Dios está permitiendo para pulir, para enseñarnos, para hacernos crecer. Y a mí me impactaban, porque me comentaban que unos hermanos que al poco tiempo de que pasó lo de su pequeño, ellos ya estaban sirviendo a Dios con entendimiento, no se amargaron. Porque cuando no estás bien plantado en Dios, eso te lleva a una amargura y a un reclamo. Pero ellos, bien plantados en Dios, y no digo que no fue doloroso y no pasaron su tiempo, claro, ¿verdad? Humanamente hablando, claro, somos humanos, pero el tener el entendimiento de, Señor, tu voluntad es perfecta, y así tenía que ser. Porque volvemos a lo mismo, no es algo que ellos hubieran provocado, es algo que Dios así lo quiso. Porque Dios es soberano y todo nos ayuda para bien, ¿verdad? En esos momentos es difícil recordarlo, por eso necesitamos estar bien fundamentadas en la palabra para poder continuar a pesar de la aflicción. En medio de la sequía, en medio de tu tribulación, en medio de tu aflicción, Dios sigue siendo Dios y no somos nadie, mis hermanas, para reclamarle. Podemos tener muchos anhelos en nuestro corazón, podemos tener muchos deseos y puede ser que nos enojemos cuando no van concorde a lo que Dios quiere. Y eso es algo reprobado, porque nosotros no somos nadie para ponernos al tú por tú con Dios, porque Él es Dios. Tenemos que entenderlo. Y no podemos ponernos como niños berrinchudos, ¿verdad? A reclamarle, ¿por qué no me das lo que quiero? Pero de esas no habemos aquí, ¿verdad? No somos berrinchudas, mis hermanas. Necesitamos creer entonces, mis hermanas, comprender en lo más profundo de nuestro corazón los grandes propósitos que Dios tiene, siempre para nuestro bien. Siempre. Por esto es el enfoque tanto a estar apegadas a la palabra de Dios. Porque en el medio del dolor, lo único que nos va a mantener a flote es su palabra, lo único. Ni el consuelo de la vecina, ay, ya no llores, tranquila. No, su palabra. La palabra que llega hasta lo más profundo del corazón. Eso es lo que nos va a mantener a flote en el propósito. Algo que yo he aprendido mucho a mis hermanas y se lo comparto durante estos meses. He aprendido mucho el enfoque del propósito. Cuando tú te desenfocas de aquel propósito que Dios tiene para ti, estás perdiendo. Porque estás quitando la vista de Cristo. Enfócate. ¿Estás enferma? ¿Estás pasando por tribulación en tu matrimonio? ¿Estás pasando por situaciones con tus hijos? Cualquier situación económica, la que tú quieras, enfócate en el propósito, no en el por qué, sino en el para qué. ¿Con qué propósito? No perdamos el tiempo, porque cuando no nos enfocamos en el propósito, entonces perdemos el tiempo de lo que Dios quiere trabajar, ¿verdad? Entonces, enfocaditas, mis hermanas, enfocaditas, ¿qué Dios quiere hacer? Sí me duele, sí lloro, ¿verdad? A veces, podemos decir,
Sí hay aflicción, hay desgarre por tantas situaciones que están pasando. Algunas pueden decir, es que cuando no me llueve me llovizna, ¿verdad? Como dicen. Pero en medio de eso, a ver, enfócate. Señor, ¿cuál es tu propósito? Yo sé que tú no me estás permitiendo pasar por esto por nomás. Tú quieres que yo te vea a ti y que encuentre ese propósito que tú tienes para mi vida. Necesitamos estar en el propósito de Dios, apegadas en esa fe para que no decaiga. Porque sin duda, mis hermanas, si no has vivido momentos de dificultad, los vamos a vivir. Los vamos a vivir. Tarde que temprano, todo ser humano. ¿Por qué? Porque Dios usa las pruebas para hacernos crecer. Platicaba yo con una hermanita y decíamos, cómo muchas veces queremos ser mujeres de ejemplo, mujeres de testimonio, pero para hacerlo, mis hermanas, tenemos que pasar por el dolor, pasar por la aflicción, para nosotros entonces poder probar de ese consuelo que va a consolar a otras, ¿verdad? No es fácil, mis hermanas. Dios solo sabe qué situación están viviendo cada una. Solo ustedes lo saben, mis hermanas. Pero yo sé que Dios está hablando porque tengo la certeza de eso, que su palabra es fiel y nos las ha dado el día de hoy. Estoy segura que es de parte de Dios. Vamos a Efesios 3, 20 y 21, por favor. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Dios es todopoderoso y puede hacer hacer cosas humanamente inimaginables en nosotros. Él puede fortalecernos de una manera que ni siquiera imaginamos. Puede llevarnos a un nivel de fe muchísimo mayor que a lo mejor nunca hemos experimentado. Pero nosotras, mis hermanas, necesitamos estar anhelantes en oración, siendo llenas de Él. Porque créanme, mis hermanas, que si somos mujeres que nos las pasamos viendo novelas, viendo series, cuando lleguen las grandes pruebas a nuestras vidas, no vamos a estar preparadas y nos vamos a derrumbar. No vamos a estar preparadas con esa fe fortalecida para que nuestros ojos estén enfocados en Él y en el propósito de nuestras vidas. Porque si en los momentos, como en las vacas flacas y las gordas, ¿no? En los momentos de las vacas gordas debes de guardar para las vacas flacas, ¿no es cierto? Pues también en los momentos de alegría tú tienes que estarte preparando para lo que Dios permita el día de mañana en tu vida. Y si no te preparas, mis hermanas, eso va a llegar. Y como dice este pasaje de que si no estamos fundados sobre la roca, vendrán los vientos, las lluvias, la tormenta y nos va a derribar. Nos va a derribar, mi hermana. ¿Por qué? Porque no estuvimos preparando nuestra fe, nuestro terreno, nuestro corazón. ¿Para qué? Para cuando llegaran esos tiempos donde vamos a entrar en formación. Me acuerdo, yo contando mis anécdotas, ¿verdad? Hoy ando de mucha anécdota. Pero cuando yo estaba preparando esta enseñanza, se me venían estas pequeñas cosas que viví. Y hace muchos años también, cuando vivía con mi mamá y mi hermano, mi mamá nomás se ríe. Cuando vivía con mi mamá y mi hermano, yo me acuerdo que me empezaron a doler los riñones. Me empezaron a doler los riñones y yo decía, ay, Dios de mi vida, ya me tuvieron que mandar a hacer un examen. Yo tenía mucho temor, mis hermanas, dentro de mí. ¿Por qué? Porque conocía gente que tenía enfermedad de insuficiencia renal cerca de mí. Y yo sabía lo que era eso, o sea, sabía lo que implicaba y dentro de mí esa enfermedad me tambaleaba. Entonces me empieza a doler el riñón
y me mandan a hacer estudios. Y recuerdo que un día estábamos en casa y volteé a verme los pies. Digo, para todas ellas, aquellas mujeres que les ha pasado también, sé que les ha pasado, que de repente ya piensan que, ay, ya, ¿verdad? Tengo esto o aquello. Y me volteé a ver los pies y de verdad yo me los veía así, miren. De verdad, como tortas, así. Y yo dije, no, estoy reteniendo líquidos. ¿Ya? ¿Ya? Sí, de verdad, lo pensé. Y me acuerdo que mi mamá se me acercó y me vio el semblante pálido, yo creo. Y me dice, ¿qué tienes? Y yo, nada. Y me fui a mi cuarto, porque no quería que nadie me viera, porque yo estaba realmente preocupada. Es más, yo creo que Memo ni se dio cuenta, nunca le conté, ya nunca le dije. Pero recuerdo que me fui a mi cuarto y de verdad yo estaba bien preocupada, estaba muy nerviosa de lo que fuera a salir en el examen, o sea, estaba muy, muy preocupada. Y me metí a mi cuarto y me hinqué en el borde de mi cama y yo empecé a clamar a Dios y dije, Señor, de verdad, tú sabes cómo me siento, ayúdame, si es posible que yo no pase por esta enfermedad, así estaba clamando a Dios y Dios me hablaba por medio de la palabra en el Salmo 46:10, acompáñenme por favor. Dice, ¿ya lo tienen? Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Bastó con esta palabra la recuerdo, la tengo marcadísima en mi vida, marcadísima, por este suceso, de verdad, porque fue algo a lo mejor para lo que otras personas pudiera a lo mejor no significar mucho. Me refiero a esta situación de los pies y de que yo ya me estaba como atemorizando. Para otros a lo mejor no, a lo mejor hay otras áreas, ¿verdad? Pero yo recuerdo que fui probada en esto y Dios me decía, tranquila, necesitas conocer quién soy yo. Así me dijo el Señor, necesitas conocer quién soy yo. Y se me vino abajo, de verdad. Yo dije, y Dios me decía, yo no voy a permitir nada que yo no quiera con un propósito en tu vida. Y de verdad que era un entendimiento de decir, si Dios lo permite, va a ser con propósito. Tranquila, estás en las manos de aquel que lo puede todo, que sostiene el universo. Pero muchas veces nos desenfocamos cuando viene el temor. Y el chiste no es quedarnos ahí. No es quedarnos ahí, es crecer. Porque, por ejemplo, yo de verdad que, híjole, le doy muchas gracias a Dios porque poco a poco esos temores que de repente venían por esta situación o por cualquier otra, porque somos humanos, han ido menguando. No digo que totalmente, porque yo sé que tenemos que estar prestas, tenemos que estar preparadas para lo que venga. Porque como esta mujer, la viuda, ella dijo, bueno, pasé esta situación y la probé. Tuve fe, me mantuve firme, pero luego llega una situación mayor y nos tambaleamos, ¿no? Y es hermoso cuando aprendes, porque como esta situación que yo les conté de lo de la enfermedad de los riñones, ahora, hace poquito, ¿qué serán? 2 meses, yo me maravillé y dije, wow, Señor, qué hermoso eres, porque hace como 2 meses me tocaba era viernes y me tocaba compartir el sábado, mujeres. Y yo me sentía bien mal, mis hermanas, pero mal físicamente, me sentía muy mal. Y le dije a Memo que me sentía mal, pero no le dije qué tan mal. Ni a Evelyn le dije, pero sí me sentía muy mal. O sea, yo empecé a tener náuseas, mi esposo estaba aquí trabajando en cosas de la iglesia con los demás hermanos, y yo estaba en mi casa y de verdad me sentía muy mal. Y lo que hice fue hincarme, porque lo primero que a lo mejor muchas veces podemos hacer es marcarle al esposo, ¿no? ¿Sabes qué? Vente rápido porque me siento muy mal y no, hombre, es que necesito que me ayudes. Dije, me metí al baño, recuerdo que me metí al baño y dije, no sé por qué me siento así, no sé qué tengo, no sé, porque todavía estaba todo esto del COVID. Dije, no sé si tengo infección, no sé. Le dije, Señor, no sé, pero tú tienes el control. Y me hinqué, mis hermanas, me hinqué y no le hablé a mi esposo. Y le dije, Señor, tú sabes que mañana comparto, no sé cómo me voy a parar ahí porque me siento muy mal físicamente. Dije, yo no sé, de verdad no sé. Le marqué a mi esposo después de orar, no le dije que me sentía mal porque era algo que yo quería aprender a depender de Dios. Porque mi esposo podía llegar, pero ¿qué iba a hacer por mí? Iba a orar. Pero ¿quién es el que hace el milagro en ti?
Dios, y era algo entre Dios y yo. Y yo dije, no le dije nada a mi esposo, me acosté, me hice bolita porque me sentía como con vómito, con náuseas, con toda esta parte, me hice bolita, llegó mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Me siento muy mal, oró por mí, me acosté a dormir y dije, y Memo me dijo, mañana a las 9 en la iglesia, a las 9 de la mañana. Y yo dije, ay Dios mío, ¿cómo le voy a hacer? No sé. Me levanté y Andrés me dice, ¿vas a ir a la iglesia? Y me paré y dije, sí, sí voy a ir. Y tenía, dentro de mí dije, a ver a qué horas me siento mal, o sea, porque como que te levantas y dices, a ver si no me empiezo. Fue un día donde Dios me permitió experimentar su gloria de una forma preciosa, mis hermanas, preciosa. Yo de verdad dije, no puedo creer que me haya sentido tan mal y que ahorita esté como si nada. Pude venir a dar el mensaje sin problema, por su gracia y su misericordia. Es algo impresionante, impresionante. ¿Por qué? Porque aprendes a confiar en Dios, ya no te quedas en esa niña que estaba temiendo tener una insuficiencia renal, ¿no? O esa persona que llega a escasez y se tambalea. No, mis hermanas, Dios nos quiere llevar a crecer. El problema está en cuando pasan tantos años y seguimos estancadas, y seguimos con temores pequeños, y seguimos con situaciones, y siempre vamos a ser probados. Siempre vamos a ser probados, pero necesitamos ir a ese mayor crecimiento. Necesitamos conocerle, como dice en el Salmos 46:10 que ya leímos, estad quietos, tranquilos, conóceme quién soy yo. Te falta conocer quién soy yo. Esa palabra me quedó marcada en mi vida, de verdad. Cuando hay temor, mi hermana, en nosotras, cuando hay falta de paz, es evidente que no hay fe, que no estamos confiando en Dios. Es evidente que no hay esa confianza en el Señor. Claro, algunas veces vamos a tener temores porque hay situaciones muy difíciles, pero no nos debemos de quedar en el temor, ¿verdad que no? Tenemos que avanzar. Ok, llega esta situación y siento en mi cuerpo que me estremece, ¿verdad? Porque claro, ¿a quién no? Si le dicen que tiene cáncer o les hacen un estudio de cáncer, ¿quién no va a sentir en el estómago hasta que se le revuelve? ¿Sí o no? No estoy diciendo que no lo vayamos a sentir. La cosa es a dónde lo vamos a llevar, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a llevar a los pies de Dios, a entregárselo? Señor, dice tu palabra que por nada estemos afanosos, sino que vayamos en oración, en súplica y en acción de gracias, y tu paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Verdad? Pero el problema, mis hermanas, es que muchas veces como cristianas nuestra mirada la ponemos en circunstancias, en lo que nuestros ojos pueden ver. Lo ponemos en lo físico, en lo superficial, en nuestro razonamiento, y no en lo que Dios puede hacer, y nos olvidamos de lo que es la fe. Sé que no lo sabemos de memoria, mis hermanas, pero quiero que lo leas conmigo. Hebreos 11:1, por favor. Dice, a ver, léelo conmigo. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe. La fe es la certeza de lo que esperamos, pero que todavía no vemos. Y muchas veces, mis hermanas, pasa que todo está en tu contra. Todo dice que no. Todo dice que no se va a poder, que no es posible. Pero Dios se levanta con un tremendo sí, cuando es su voluntad. Y en eso está nuestra confianza. No en lo que diga una persona, sino en quién es Dios y lo que Él puede hacer, porque sabemos que lo que es imposible para los hombres, ¿para quién es posible? Para Dios. Para Dios sí es posible. Esta mujer, mis hermanas, de la cual estamos aprendiendo, era una mujer que nos pone el ejemplo, aun cuando Jehová no era su Dios. Ella le creyó. Tú al igual que ella,
hubieras compartido tu comida con Elías al nivel que tienes hoy de fe? ¿Hubieras creído en Dios o te hubieras quedado desesperanzada? Porque ella fue una mujer desesperanzada que se volvió una mujer con esperanza. No lo sabemos, mis hermanas, por más que digamos, sí, yo lo haría, no lo sabemos, porque no estamos en esa situación, no estuvimos, mis hermanas. Pero lo que sí es que esta vida es real. Estamos aquí en este mundo donde sin duda vendrán estas aflicciones, donde vendrán situaciones que retarán nuestra fe. No que nos las van a mandar a decir, sino que se va a plantar a retar nuestra fe, esa situación. Y necesitamos darle la respuesta a Dios, estar preparadas, porque como a esta mujer le pasó, podemos, por ejemplo, lo que yo les decía, ¿no? Que me pasó. Esta situación fue leve, fue una situación de enfermedad donde yo la verdad la viví muy, muy espectacular en mi vida porque yo sé cómo me sentía. ¿Sí? Es una situación que dije, gracias Señor porque pude depender de ti, pude llevarlo y pude lograrlo. Pero no sé si me llegue una situación más fuerte. No lo sé. No lo sé, mis hermanas. Y no digo, ay, voy a tener la fe. No, prepárate, porque el que se cree muy firme, que mire que no caiga. Y pueden venir olas gigantescas a golpearnos, de verdad, olas gigantescas que ni te imaginas. Pero si tú estás preparada con esa fe, podrás resistir sin tambalearte, como lo hizo esta mujer. Así que tenemos que estar de verdad, mis hermanas, en oración y ruego. En oración y ruego, porque el día de mañana no sabemos qué noticia nos van a dar, qué va a pasar, qué va a suceder. Nuestro futuro está en las manos de Dios y esa debe de ser nuestra confianza, que Él no va a pasar nada, que Él no permita con propósito, pero por tu parte somos humanas. Y si no estamos afianzadas, va a llegar la prueba y va a entrar temor, angustia, duda, desánimo, desconsolación, desesperanza y vamos a estar como mujeres que no conocen a Dios. Y qué triste, como ya les decía, estar como una mujer que no conoce a Dios, conociéndolo, teniendo el acceso a su paz, a su gozo, a su consuelo, a su amor y no aprovecharlo, mis hermanas. Eso es lo más triste. Vamos a terminar de leer la historia en Primera de Reyes 17-19, por favor. Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces, hablando en el contexto pasado, que hablábamos que su hijo había muerto y Elías lo agarró. Le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver al alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Dios hizo el milagro de volver a la vida al hijo de esta viuda y Dios se glorificó porque Dios siempre se glorifica. Y esta mujer creyó en Jehová por su misericordia. La salvación llegó a la casa de esta mujer. Qué maravilloso, ¿verdad? Su voluntad fue regresarle a su hijo. Pero si la voluntad de Dios no hubiera sido, de todas formas, Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? Muchas veces, aún con toda nuestra fe, la voluntad de Dios no va a ser la que nosotros queremos. Esto lo tenemos que tener bien claro. Aun cuando estemos llenas de fe, no siempre vamos a tener lo que queremos. Y es ahí cuando debemos aún mantenernos firmes en nuestra convicción en Él. Aun cuando la decisión del Señor no sea la que esperamos. Porque nuestra fe, mis hermanas, no va a estar fundada o dependiente de si la respuesta de Dios es la que espero o no. Sino en saber que sea lo que Dios decida, tenemos la confianza que siempre será lo mejor.
lo bueno, agradable y perfecto para nuestras vidas. En eso está nuestra confianza. Cuando nosotras vamos y oramos, no oramos para que Dios decida lo que nosotras queremos, ¿verdad que no? Nosotras estamos orando para dejar esa situación en manos de Dios y decirle: Señor, tú conoces mi anhelo, pero que no se haga conforme yo quiero, sino conforme tú quieres, ¿verdad? Y cuando tú le dices eso es porque estás dispuesta a aceptar lo que Él decida, porque descansamos en que es lo mejor, si lo crees, claro, si lo creemos. Aún, mis hermanas, cuando las cosas no están saliendo como esperamos, que las noticias no sean buenas, que la situación no se vea favorable, con todo esto, alegrémonos en el Señor y sigamos creyendo en Él, esperando en Él. ¿Qué dice el Salmo 103? Yo se los leo, por cuestión de tiempo nada más se los voy a leer. Salmo 135. Yo pongo toda mi esperanza en el Señor, todo mi ser espera en Él. Confío en su palabra, espero en mi Señor como el guardia espera ansiosamente a que amanezca. Mis hermanas, yo pongo toda mi esperanza en el Señor. Mis hermanas, Dios ve el fin desde el principio. ¿Cuántos saben esto? Nosotros estamos aquí paraditas y no vemos, pero Dios ve desde acá, ¿verdad? Y Él ya ve el fin de tu situación desde el principio, pero para ese fin hay un proceso. Confiemos en que Él está en control en medio de ese proceso. Él ya sabe qué va a pasar con lo que estamos enfrentando. Descansemos y creamos que Él está en control, tengamos paz, apeguémonos a su palabra de mañana y de noche, en todo tiempo, porque no sabemos lo que nos va a tocar enfrentar. Y créanme que se los estoy diciendo queriendo correr a Dios, porque yo no sé. Cuando uno se para aquí enfrente, mis hermanas, no es porque ya nosotros lo tengamos controlado o porque, híjole, soy la que tiene más fe. No, es porque también estoy creciendo como ustedes. Y por eso les digo que cuando uno está aquí enfrente, tiene que aún más correr a Dios, porque no sabes lo que esta palabra puedo ser probada. ¿Sí me explico? Con temor y temblor, mis hermanas, y afianzadas en la palabra. Entonces, mis hermanas, Dios ya sabe lo que tú estás pasando, la situación tan difícil. Y eso ya lo sabe, mis hermanas. Y aunque no sabemos qué va a pasar, cómo va a terminar esa situación, lo que sí sabemos es que Dios va con nosotras. Y no va a permitir nada que no lo permita con propósito. Que seamos como la mujer virtuosa que nos habla la palabra, ¿verdad? En Proverbios 31:25. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe del porvenir. Se ríe de lo porvenir. ¿Por qué se ríe, mis hermanas? Porque en el Señor está su confianza. Qué tremendo, ¿verdad? Que podamos decir lo que dice. Esto sí quiero ya para terminar. ¿Me acompañan a leer Habacuc 3:17, por favor? Y 18. Quiero que lo leamos juntas. Dice así, ¿ya lo tienen? Aunque la higuera, quiero que lo lean conmigo, por favor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, aunque todo parezca estar de cabeza, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Mis hermanas, que nos mantengamos firmes en la confianza que tenemos al conocer quién es nuestro Dios. Que esa sea nuestra confianza cada día. ¿Quién es Él? No quiénes somos nosotros, no nuestra situación. ¿Quién es Él? Estad tranquilas y confiemos, nos conozcamos quién es Él, ¿verdad? Mis hermanas, Dios nos ayude, porque necesitamos de su ayuda y de su fortaleza. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permitió.
de mucha bendición, ¿verdad? Siempre su palabra que nos llena, que nos anima. Cierren sus ojos, mis hermanas, vamos a orar. Padre bendito, nuestro Dios, gracias, papito hermoso, por permitirnos esta palabra de bendición, por permitirnos este tiempo entre mujeres donde tú nos hablas, donde es una palabra de parte tuya. Porque si venimos a este lugar es para escuchar tu voz. Si venimos a este lugar es anhelantes de aprender más de ti, pero no solo de aprender, sino de que esta palabra baje a nuestro corazón, la tomemos, la abracemos y podamos cada día ir a una mayor fe, a una mayor confianza, esa fe que acciona, esa fe que se demuestra por las acciones que cada día hacemos confiando en ti. Yo te pido, mi Señor, por cada mujer que está aquí, porque yo sé que sin duda hay pruebas, hay tribulaciones, hay aflicciones, pero tú estás en control. Yo te pido que en estos momentos de dificultad de mis hermanas, ellas puedan recordar y abrazar tu palabra, puedan descansar y gozar de esa paz, de ese gozo que tú le das a tus hijas, porque sería totalmente desgarrador que siendo tus hijas no podamos tomar este gozo y esta paz por nuestra falta de fe y entendimiento de lo que tú permites. Te pedimos, Señor, en esta tarde que tú llenes el corazón de todas ellas, que tu Espíritu Santo sea en ellas, que haya una llenura del Espíritu Santo, que tú las llenes por completo y que ellas puedan cada día confiar en ti. Llénanos, Señor, prepáranos para las situaciones que vengan en el futuro, que podamos estar confiadas para que cuando llegue esa prueba o esa dificultad, nuestra casa esté fundada sobre la roca, nuestra casa esté firme y podamos experimentar todo lo que tú eres en nosotras, que podamos experimentar cómo tú te glorificas por medio de nuestras vidas. En cada situación tú estás en control, en cada situación tú tienes un propósito. Ayúdanos a estar enfocadas en ese propósito, Señor, en ese propósito que tú tienes para cada una de nosotras, que no nos desviemos, sino que aún en medio del dolor podamos verte a ti y no quitar nuestra mirada de ti. Y aunque la higuera no florezca, Señor, con todo nos alegraremos y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación, en ti, mi Dios y mi Salvador. Gracias, papito lindo, por este tiempo. Ayúdanos a que esta palabra se quede en nuestro corazón, que no seamos oidoras, sino hacedoras de tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor. Te glorificamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás con nosotros siempre, cada día y en cada momento, Señor. Tu bondad, Señor, tu misericordia están siempre con nosotros, Padre. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé, te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé. ¿Qué nos dijo el Señor? Y te escuché decir: no temas, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en
lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Cantaré por siempre, Señor, de tu salvación, pase lo que pase, conmigo estás, oh mi Dios. Sí, Señor, gracias porque sabemos que en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de cada situación, tú estás con nosotras. Tú estás atento a nuestro clamor. Nada se ha salido de tu control, Señor. Gracias porque en ti hay esperanza. Porque sabemos que aun cuando la situación no sea agradable, tú estás obrando en nosotras. Tú estás haciendo las cosas para nuestro bien. Tú las estás permitiendo con propósito. Gracias, Señor, te alabaremos aunque la higuera no florezca. Te alabaremos en tiempo de abundancia, en tiempo de escasez, en tiempo de dolor, en tiempo de aflicción. Te alabaremos porque tú eres Dios. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo tan hermoso que nos permites al conocerte más. Gracias por esta palabra de fortaleza que hoy nos has dado y de consuelo. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos toda la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor, mis hermanas. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra. Que Dios les bendiga, mis hermanas, y no bajen la guardia, sigamos en oración, porque estando en oración, estando en comunión con Dios, es como vamos a poder ser fortalecidas en fe para el momento de la prueba. Que Dios les bendiga, mis hermanas, y pues nos vemos en la siguiente reunión.